¿Qué tal? Videotutorial número 4 del curso de PHP y MySQL, desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos con el trabajo con aplicaciones dinámicas web usando PHP y MySQL. Por principio estamos trabajando solamente a nivel de código y con el correr de los videotutoriales iremos ya trabajando con aplicaciones dinámicas, que yo creo que es lo que todos ustedes están esperando. Pero como dijo una vez el maestro Jesús Conde, tenemos que primero gatear para aprender a caminar y luego, bueno, luego correr, ¿verdad? Es importante tener siempre eso en consideración. Agradezco, antes de comenzar el video, todos los comentarios que han dejado en mi sitio web. Ya he tratado de irlos respondiendo todos. Por ahí he tenido el inconveniente de que hay usuarios que me han escrito, ¿verdad? Pero los correos electrónicos que han dejado para que yo los pueda contactar no son válidos. Y yo he tratado de responderles y los correos se me devuelven. Así que lo- le- les hago el comentario, pues, de que estén pendientes de ese tema. Cuando me dejen algún mensaje dentro de mi página web, siempre preocúpense de que la dirección de correo electrónico que ingresan es la correcta. ¿Sí? Pues bien, sin más preámbulos, continuamos con el video tutorial. En esta ocasión vamos a hablar sobre los ciclos. Ya vamos a ver qué es un ciclo, para qué nos sirve. Yo en principio quería ver tres ciclos, pero la verdad lo pensé bien y creo que vamos a trabajar solamente con dos, que son los dos más usuales. Me refiero al ciclo for, ¿verdad? Y al ciclo while. Para ello vamos a trabajar con un ejemplo práctico, ¿verdad? No sé si vamos a ocupar formulario, vamos a ver en el transcurso del video si se hace necesario o no el uso de un formulario, pero la verdad no creo. Este es un tema bien sencillo de trabajarlo y vamos a ver que es algo que nos va a permitir eh, escribir mucho menos código y obtener un resultado mucho más complejo de lo que podríamos generar trabajando sin ciclos, ¿ya? Bien, no me doy más vueltas y comenzamos a trabajar. Salimos de la presentación inicial, nos vamos al Dreamweaver, ¿verdad? Yo aquí ya tengo creado un archivo que le puse como nombre 1.php, ¿verdad? Y aquí ya lo tengo desplegado en el navegador, ¿ok? Perfecto. Lo que vamos a hacer primero es explicar básicamente qué es lo que nos permite generar un ciclo, qué es lo que es, qué es lo que hace, para que vayamos entendiendo la lógica del concepto, ¿bien? Vamos a poner esto para acá abajo para que podamos trabajar de forma más cómoda. Vamos a comenzar entonces abriendo las etiquetas que nos permiten decirle al Apache, ¿verdad?, que esta parte del código es código PHP, ¿verdad? Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a generar un echo, que es para imprimir un texto en pantalla, y vamos a escribir el número 1, ¿ya? Hasta ahora sencillo, ¿verdad? Si yo voy al navegador, actualizo, acá tengo el número 1. Todo sencillo hasta el momento. Pero yo tengo un cliente, ¿verdad? Que él me pidió, mira César, necesito una aplicación que me imprima los números desde el 1 hasta el 10. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer acá? Efectivamente, vamos generando un salto en línea. Vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a colocar un echo, ¿verdad? Vamos a colocar el número 1, ¿ya? Vamos a escribir un echo acá abajo y vamos a colocar un salto en línea. Vamos a colocar un echo, el número 2, un echo, ¿verdad? Y seguimos con el salto en línea. Para no hacerlo tan tedioso, vamos a ir copiando y pegando acá. Tomamos, copiamos, tenemos el número 3, copiamos el número 4, copiamos, tenemos el número 5, ¿ya? Copiamos, tenemos el número 6. No se preocupen que esto tiene su porqué, así que para el que está pensando que qué está haciendo este hombre aquí, ¿ya? Escribimos acá de nuevo, número 7. Vamos a escribir de nuevo acá el número 8, ¿ya? Nos faltarían dos números que serían el 9 y el número 10. Bien, de esta forma nosotros podemos imprimir en pantalla los números desde el 1 al 10. Podríamos haberlo hecho hacia el lado en una sola cadena, la verdad era lo mismo. Pues bien, vamos al navegador,
actualizamos y efectivamente tenemos impresos en pantalla los números del 1 al 10, o sea que estamos cumpliendo con el requerimiento que nos puso el cliente. Perfecto. Sin embargo, ¿qué pasa si el cliente nos dice, mira César, ahora necesito que imprimas los números desde el 1 al 500? Uh, Se complica un poco la situación, ¿verdad? Si vamos al código, imaginémonos que tengamos que escribir 500 veces esto. Sería bastante tedioso, ¿verdad? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si el cliente nos dice que lo escribamos hasta el 1000? Imagínense. Sería mucho más tedioso aún. Pues bien, para eso, en la programación existe un concepto que se llama ciclos o bucles. ¿Qué es un ciclo entonces? Un ciclo es una instrucción que nosotros le damos al lenguaje de programación, en este caso estamos orientándonos al trabajo con PHP. Es una instrucción que le vamos a dar al PHP para que gestione una tarea que se haga repetitiva, en este caso por ejemplo imprimir números en pantalla. ¿Ya? Mediante el uso de ciclos, nosotros vamos a ir generando estos mismos scripts, ¿verdad? Y obtener los mismos resultados, pero escribiendo muchas menos líneas de código. Y a la larga nuestras aplicaciones van a ser mucho más eficientes, mucho más livianas. Como comentario les indico, por ejemplo, que por cada carácter que nosotros escribimos es un espacio en la memoria RAM del sistema operativo que se está utilizando. Por lo tanto, eso hace nuestro software más pesado. Así que tenemos que siempre tener presente de que el ideal es que ojalá escribamos la menor cantidad de código posible, pero obteniendo un buen resultado a la hora de revisar la eficiencia de nuestro desarrollo. ¿Ya? Pues bien, voy a hacer esto mismo, ¿verdad? Pero utilizando el primer ciclo con el que les voy a enseñar a trabajar. Para ello vamos a tomar este código y lo vamos a comentar. Bien, de esta forma ya no va a aparecer en el navegador. Vamos a saltarnos un espacio y vamos a ver primero el ciclo for. ¿Ya? Este ciclo funciona más o menos de la siguiente forma. Si lo escribiéramos en un algoritmo, que es lo que nos enseñan a nosotros en la universidad, podría ser más o menos algo como esto. Vamos a escribirlo acá con un comentario para que quede en el archivo, que por supuesto lo vamos a adjuntar al video tutorial. Podríamos decir, por ejemplo, hacer, ¿verdad? En un algoritmo podría ser hacer desde hasta. Desde, en este caso, i podría ser hasta n. ¿Qué significa esto? Que el ciclo for va a ejecutar una instrucción desde el valor que tenga la variable que nosotros le vamos a pasar como i, o puede ser cualquier variable, ¿verdad? Hasta el valor que tenga una segunda variable, o un segundo valor en este caso. ¿Ok? Bien, vamos a verlo con un ejemplo práctico. La sintaxis del for es la siguiente. Primero iniciamos con la instrucción for, ¿verdad? Que le indica al PHP que esto va a ser un ciclo, ¿ya? Abrimos y cerramos paréntesis, ¿ya? Y abrimos y cerramos llaves. Y esta es digamos, la estructura básica del trabajo con el ciclo for. Acá dentro de los paréntesis irán unas pequeñas instrucciones y dentro unas pequeñas condiciones, ¿verdad? Y acá dentro de las llaves van a ir todas las instrucciones que nosotros queramos que se repitan tantas veces como se cumplan las condiciones que nosotros pasemos acá arriba. ¿Ya? Por ejemplo, si yo acá abajo escribo eco 1, acá se va a repetir tantas veces ese eco 1 como en este caso veces se repite la condición que yo le paso acá al ciclo for. ¿Bien? Pues bien, aquí nos nace el concepto de contador y acumulador en programación. Nosotros vamos a comenzar con una variable, le vamos a poner de nombre i. Puede ser cualquier variable, pero les comento que generalmente cuando ustedes por ejemplo van a buscar referencias para ver cómo se usa el ciclo for, generalmente este ciclo es trabajado con la variable i, por ahí lo van a ver con la variable j, la variable k, pero de ahí no va a pasar. O sea, son como las variables más utilizadas a la hora de generar ciclos for. Bien, colocamos una variable y en este caso acá nosotros le vamos a indicar desde dónde queremos que comience a contar. En este caso nosotros le vamos a decir que comience desde el 0. ¿Ya? Colocamos un punto y coma. ¿Ya? Y ahora vamos a pasarle la condición que nosotros queramos que se cumpla. En este caso le vamos a decir que cúmplase mientras i, el valor que tenemos acá atrás, ¿verdad? Mientras i sea, por ejemplo, menor
que 10. ¿Ya? Eso significa que lo que nosotros coloquemos acá en las instrucciones se va a repetir mientras la letra i, la variable i, sea menor que 10. Pero para eso, acá al lado, colocamos un punto y coma, y la misma variable i la vamos a incrementar con esta operación, con este operador, con el operador más, que es heredado del lenguaje C. Recuerdo también que el lenguaje PHP está netamente orientado en el lenguaje C. Pues bien, de esta forma nosotros vamos a generar que acá dentro de las llaves se va a repetir tantas veces como se cumple esta condición, ¿verdad? El, la instrucción que nosotros coloquemos acá adentro. Bien, fíjense, tenemos la variable inicial, ¿verdad? Que se inicia con un valor, colocamos la condición que queramos que se cumpla y por supuesto la vamos incrementando. Siempre es más. Si queremos, por ejemplo, que se incremente de 2 en 2, es cosa de colocar i más i igual a 2. Sí, esos son ya a gusto del cliente o en este caso dependiendo del requerimiento que tengamos. Bien, para probarlo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir, por ejemplo, que nos repita, ¿verdad? Esta instrucción, fíjense. Vamos a decir echo, ¿verdad? Y vamos a imprimir en pantalla el valor que vaya tomando dinámicamente la variable i. ¿Ya? Y por supuesto, como se va a ir escribiendo, ¿verdad? Vamos a colocar un salto en línea, que es el que teníamos acá. Fíjense. De hecho, lo vamos a hacer de la misma forma que lo teníamos allá para que se entienda el ejemplo. Entonces ahora se va a escribir desde el valor 0, ¿verdad? Que toma la variable i, hasta que la variable i sea menor que 10. Significa que se debiera imprimir desde el 0 hasta el 9. Veamos. Vamos al navegador, lo ejecutamos y fíjense, efectivamente nos imprimió desde el valor 0 que tiene la variable i hasta el número 9. ¿Por qué se imprimió hasta el 9 y no hasta el 10? Fácil. Porque acá no le estoy diciendo que sea menor o igual a 10. Le estoy diciendo que imprima todos los números que vaya tomando y dinámicamente que sean menores que 10. En ningún minuto le estoy diciendo que imprima el 10. Para que lo haga, yo tendría que colocar acá el operador, perdón, el operador menor o igual a 10, ¿verdad? Si quisiera que se imprimieran solamente desde el 1 hasta el 10, el contador en este caso tendría que iniciarlo en 1, para que me imprima el número desde el 1 hasta el 10. Veamos. Ejecutamos el código y efectivamente acá tenemos desde el 1 hasta el 10 escrito. Si yo por ejemplo ahora mi cliente me dice, mira César, necesito que me imprima los números desde el 1 hasta el 500. Perfecto, colocamos el número 500 acá y vamos al código, lo ejecutamos. Fíjense, tenemos los números desde el 1 hasta el 500. Interesante, ¿verdad? La verdad es que el ciclo for y el ciclo while que les voy a enseñar ahora es, la verdad, lo más utilizado a la hora de programar. La verdad, todo se gestiona con ciclos y con arreglos, que es otro tema que vamos a ver en un posterior video tutorial. Bien, perfecto. Sé que hay un poco de dudas y eso, así que vamos a generar un ejemplo práctico, pero primero les voy a enseñar a utilizar el ciclo while, ¿verdad? Y vamos a ir a un ejemplo con un poco más entendible. Bien, vamos a generar otro archivo. Le vamos a poner de nombre 2.php y le vamos a borrar este código que me genera Dreamweaver acá. Y ahora vamos a hacer lo mismo que teníamos acá. Vamos a imprimir los números del 1 hasta el 10 o al 500, pero usando el otro ciclo, el ciclo while. Bien, el ciclo while funciona de la siguiente forma. La verdad que la lógica es la misma que el for, pero hay una pequeña diferencia. En este caso la sintaxis es la siguiente. Usamos la palabra reservada while, ¿verdad? La misma sintaxis, paréntesis, paréntesis, y dentro de las llaves va a ir, en este caso, el trozo de código que yo necesito que se repita. ¿Ya? El ciclo while, a diferencia del for, solamente me permite la condición acá, pero no me permite, por ejemplo, como lo hace el for, generar esto, que es incrementar algún contador. No me permite hacerlo. Solamente me permite pasarle una o más condiciones. Por lo tanto, yo tendría que hacer lo siguiente. Para imprimir los números desde el 1 hasta el 10 usando el ciclo while, tendría que hacer lo siguiente. Por ejemplo, podríamos decir que mientras i sea menor o igual a 10, ¿ya? Ejecútese todo esto. Pero yo antes de iniciar el ciclo while voy a decir que la variable i se va a inicializar en 1, ¿ya?
Fíjense que acá solamente estoy pasando la condición, pero no estoy incrementando nada. Si yo quiero incrementarla ahí, ¿verdad? Lo tengo que hacer dentro de las instrucciones del ciclo while. En este caso lo haría en esta parte. Y más. Y ahora recién podría ir a generar el código que yo quiero que se imprima en pantalla. Veamos. Lo mismo, decimos echo para que se imprima el valor de i y echo el salto en línea. ¿Se fijan? Acá yo le pasé la condición, ¿verdad? Dije que while, o sea, mientras, esto significa mientras el valor de i sea menor o igual que 10, incrementame la i de 1 en 1, ¿verdad? E imprime en pantalla su valor y genera un salto en línea. ¿Se fijan? Y esto funciona de la siguiente forma. En este caso el script entra acá al ciclo, el valor de i vale 1, ¿verdad? Me lo incrementa, ¿verdad? Lo incrementa. De hecho esto lo debiera colocar acá abajo. Vamos a sacarlo de acá y lo vamos a colocar acá abajo. ¿Por qué? Porque el valor de i ya comenzó en 1. Entonces, aquí pregunta, y en este caso vale 1, ¿verdad? ¿Es menor o igual a 10? Sí, por lo tanto el ciclo la condición se cumple, por lo tanto el sistema entra al ciclo. Me imprime el valor de i, ¿verdad? Me genera un salto en línea y me incrementa la variable i en 1. Si yo la hubiera dejado acá, ¿verdad? Me hubiera incrementado el valor y después me hubiera impreso ese mismo valor en pantalla, por lo tanto hubiera comenzado a imprimirme desde el 2 en adelante. Vamos a hacerlo de las dos formas para que vean, para que entiendan el ejemplo. Vamos a imprimir en pantalla, entonces vamos a copiar esto y pegarlo acá y cambiarle el nombre para hacer más rápido. Fíjense, acá tengo el ciclo while, ¿verdad? Que me imprimió los números desde el 1 hasta el 10, porque yo coloqué la condición, ¿verdad? Mientras i sea menor o igual a 10, imprímeme el valor de i, genera un salto en línea e incrementame su valor. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a comentar esta parte del código y vamos a pegarla ahí acá arriba. Para que vean lo que les estaba explicando, ahora debería comenzar a contar desde el 2. Veamos. Efectivamente, ¿por qué sucedió esto? Porque la variable i yo la inicialicé en 1, el sistema entró al ciclo y aquí la variable i vale 1, ¿verdad? Entonces me dice, si 1 es menor o igual a 10, entonces incrementame el valor de i en 1, o sea que aquí ya en esta instancia i vale 2, echo, ¿verdad? En este caso el valor de i, me genera un salto en línea, vuelve acá a preguntar al ciclo y se va repitiendo un bucle tantas veces mientras se cumpla la condición. Una vez que la condición deje de cumplirse, ya que es lo que sucede en este caso, el ciclo ya no se sigue ejecutando y se comienza a ejecutar el código que venga después del mismo, después del ciclo. ¿Se fijan? Bastante interesante, ¿verdad? Les reitero, el trabajo con ciclos es algo muy interesante de generar a la hora de trabajar con desarrollos. Bien, como yo sé que esto es algo un poquito difícil de digerir, de entender, voy a generar un ejemplo práctico y que siempre lo están preguntando en los foros. Por ejemplo, cómo generar un combo box dinámico. ¿Ya? Creo que es algo que nos va a ayudar bastante. Vamos a generar un archivo nuevo. Le vamos a colocar como nombre combo.php y vamos a abrir las etiquetas, ¿verdad? Correspondientes. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito generar acá? Voy a hacer un select, ¿verdad? Un select en este caso, de HTML, ¿verdad? No le voy a dar un name porque la verdad no es necesario. Aquí tengo el select y le voy a dar un option. Le voy a dar un valor X, ¿verdad? No le voy a dar ningún valor. Fíjense lo que hago. Vamos acá, tomamos esto, lo abrimos en otra ventana y le cambiamos el nombre para que se vea combo, y lo que yo quiero generar es esto, perdón. Lo que yo quiero generar es esto, es un combo box, ¿ya? Y yo le voy a decir al combo box que me deja acá los números desde el 1 hasta el 10, ¿ya? En este caso los options se van a ir repitiendo dinámicamente. Para que me entiendan, lo voy a hacer primero sin código, sin PHP, ¿ya? Esto sería más o menos así. 0, ¿verdad? El número 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces fíjense, voy a imprimir desde el 1,
el 2, 3 y así sucesivamente, ¿verdad? 8, 9, 10. Se me cerró el archivo, perdón. El 10, ¿ya? Los valores no los vamos a tomar en... Bueno, tomémoslo en cuenta para que por ahí alguien no se enrede, porque más de alguien por ahí se va a confundir. De hecho, yo creo que están un poco confundidos. A mí la verdad al principio igual me costó bastante entender el trabajo con ciclos, pero en la medida que fui trabajando con ellos ya los domino bastante. Vamos a abrir ahora el archivo combo y fíjense, me está en las opciones que me da las opciones de los números que le coloqué en los options, ¿verdad? Pues bien, vamos a generar esto mismo dinámicamente. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a comentar esta parte del código, ¿ya? Vamos a generar un comentario HTML, lo vamos a generar desde acá arriba, para que el combo box efectivamente ahora no tiene option, ¿ya? Y vamos a generar esto mismo, ¿verdad? Pero con un ciclo for, por ejemplo. Vamos a tomar estas etiquetas que abrí que nunca usé y las vamos a colocar acá. Bien, ¿qué es lo que tendríamos que decir acá entonces? Por ejemplo, podríamos decir for, ¿verdad? O sea, repetir, hacer desde hasta, desde i igual a 0, ¿verdad? Mientras i sea menor a 10, ¿ya? Y decimos que i se tiene que incrementar de 1 en 1. Abrimos y cerramos llaves. Y aquí les voy a pasar un dato que lo vamos a utilizar bastante. Nosotros podemos ir escribiendo HTML y PHP de manera intercalada, eso ya estamos, me imagino, súper claros. Pero no sé si habían visto esta forma de trabajar el código. Por ejemplo, lo podemos ir cortando. Fíjense. Podemos, por ejemplo, abrir y cerrar de nuevo las etiquetas. Y aquí el for me va a funcionar igual, porque acá tengo la palabra reservada, tengo los paréntesis con las condiciones que se deben cumplir, ¿verdad? Y abro la llave y cierro la llave, ¿verdad? Simplemente lo que estoy haciendo acá en este caso, separando el código PHP del HTML, nada más. Es algo bastante útil, por ejemplo, para cuando tenemos que generar desarrollos y entregárselo a diseñadores que no, la verdad no conocen mucho PHP y necesitan que nosotros le entreguemos el código HTML limpio. Entonces esta es una buena forma de trabajar. Entonces acá adentro nosotros vamos a colocar los option value, ¿verdad? Y aquí vamos a colocar el value dinámicamente y en este caso la etiqueta del option dinámicamente también. ¿Cómo hacemos eso? Decimos, por ejemplo, PHP. Esta es la forma, aunque no lo crean, es así de sencillo. Echo, ¿verdad? Paréntesis, paréntesis. Y vamos a imprimir el valor de i. Y acá también, en la etiqueta del option, ¿verdad? Vamos a colocar el valor de i. Entonces debiera obtener el mismo resultado que tuve acá arriba. Veamos. Ejecutamos el código. Efectivamente. ¿Se fijan? Es un combo box dinámico. ¿Se fijan? Interesante, ¿verdad? Fíjense, recapitulemos. Tenemos el ciclo for, ¿verdad? Perdón, abrimos. Vamos a colocar esto acá abajo para que... No, es que yo creo que se entiende. Tenemos la etiqueta select abierta. Vamos a borrar esto porque yo creo que ya no es necesario verlo. Lo vamos a colocar más abajo para que no induzca errores. Ahora sí. Sé que más de alguien que está viendo el video me lo agradeció. Entonces fíjense, tenemos la etiqueta select, ¿verdad? Abierta. Acá le faltan evidentemente parámetros, por ejemplo la etiqueta name, ¿verdad? Y ya hemos hablado de eso. Y acá lo que yo hago es los options, ¿verdad? Se repiten tantas veces como se cumple la condición del ciclo for. Esto también podríamos haberlo generado con un ciclo while. De hecho, como tarea les voy a dar que, de hecho, háganla por favor, que hagan esto mismo con este ciclo, con el ciclo que tenemos acá, con el ciclo while. ¿Ya? Repítanme los valores de los options, ¿verdad? De esta forma, pero usando un ciclo while. La verdad es lo mismo. Les doy una pista. Este mismo script que tenemos acá nos puede servir perfectamente para ir imprimiendo. Acá adentro tendríamos que colocar los options del select para que se vaya generando el combo box dinámico. ¿Ya? Esto después, por ejemplo, cuando veamos el trabajo con arreglos, se van a dar cuenta que es muy útil.
Ya es muy útil y hoy en día la mayoría de los combo box que están en los sitios web están realizados de esta forma, con un ciclo for o con un ciclo while. En general el ciclo más usado es el ciclo for, así que pero como tarea les di el ciclo while para que vean que también es posible hacerlo. ¿Ok? Pues bien, este video yo creo que lo vamos a dejar hasta acá. Estoy seguro que van a surgir preguntas, así que no se preocupen, envíenmelas a mi sitio web, ¿verdad? Ahí están los formularios tanto para comentarios como el formulario de contactos en mi web www.cesarcancino.com. Así que escríbanme que yo, bueno, ustedes ven que yo lo respondo a todos, así que no se preocupen por eso. Y por ahora creo que lo vamos a dejar hasta acá, ¿ya? Les habló César Cancino y muchas gracias.